Hola, en este vídeo vamos a introducir lo que son los sistemas gestores de bases de datos no relacionales, en nuestro caso concreto MongoDB. A ver, para ello nos vamos a ir a su página web. Entonces, estamos aquí y vemos pues como tiene aquí la documentación, la descarga, la comunidad, los eventos. Pues bueno, vamos a documentación y como veis pues aquí tenemos instalación y vemos que está disponible en Windows, Mac, en Linux, una versión para empresa. Bueno, nosotros nos vamos a Linux y vemos como aquí hay varias distribuciones, incluso para otros distintos que no sean ninguno de estos. Vamos a Ubuntu, que es el que nosotros queremos. Entonces, vamos a seguir simplemente el tutorial que aquí nos dice. Entonces, primero importamos la clave del repositorio de Mongo, la pegamos en la terminal y vemos cómo la añade. Entonces, después seguimos y vemos como dice que creemos el fichero. Copiamos, lo pegamos y ya tenemos el repositorio añadido. Vemos un update. Vemos cómo se van actualizando los repositorios. Vale, ya está listo y ahora simplemente pues sudo apt-get install mongodb. Ejecutamos. Pregunta que si queremos añadirlo, pues le damos a que sí. Y vale, mientras se va instalando, pues bueno. Esto MongoDB es una base de datos no relacional, que normalmente no estamos muy acostumbrados a verla, pues estamos más acostumbrados a ver las relacionales como MySQL y normalmente SQL. Entonces aquí pues vemos como en la documentación pues vienen los conceptos para el modelado de datos, o sea, ejemplos y patrones, administración, agregaciones, y también pues hay una referencia rápida que la podemos encontrar aquí adentro en administración, Mongo Shell Quick Reference, en la que vemos ya pues help, db.help, db-collection. Ahora iremos usando algunos para verlos aplicados a un caso un poco más real y no tan teórico. Entonces, vamos a ver si ya se ha instalado. Sí, como ya está instalado, ahora simplemente para entrar al entorno escribiríamos Mongo. Bueno, ya estamos conectados. Para ver las bases de datos que tenemos, por ejemplo, pues haríamos un show dbs. Entonces nos diría que ahora mismo pues tenemos dos bases de datos, admin y local. Entonces, por ejemplo, vamos a crearnos una base de datos. Pues haríamos use mi db. Entonces ya como veis hemos cambiado la base de datos db. Si quisiéramos saber en qué base de datos estamos, pues escribiríamos db, que es el objeto de la base de datos. Entonces ahora, pues por ejemplo, vamos a crear una colección. Para crear una colección, diríamos pues db. El nombre de la colección, vamos a crear una que se llame pues db.alumnos. Hemos creado ya la colección alumnos. Entonces ahora pues por ejemplo vamos a insertar un alumno dentro de esta colección. Haríamos un db.alumnos.save y le metemos el objeto que queremos agregar. Diremos por ejemplo nombre, Tomás Pérez. A ver, no me suele gustar poner cadenas de carácter a la izquierda como nombre de la clave, como clave del array asociativo. Bueno. Y nota, 2.3. Vemos que se acaba de insertar. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos mostrar los alumnos que tenemos dentro de la colección, haríamos db.alumnos.find. También creo que tiene el find one para darnos solo un elemento en vez de una colección. Pues, y aquí ya introduciríamos la colección. Por ejemplo, podríamos decir que nombre, Tomás Pérez.
Vemos cómo nos lo devuelve. O simplemente buscar sin ningún criterio. Para eso pues pondríamos un objeto vacío. Y ya pues nos devuelve lo que tenemos. También, como esto usa la sintaxis de JavaScript, pues podríamos definir una variable que sería variable alumno. Es igual a... abrimos el objeto. Juan Álvarez. No olvidemos definir la clave. Nombre, 2 puntos. Y una nota de 7. Se puede asignar cualquier tipo a lo que es un objeto. Se puede asignar un string, se le puede asignar una cadena de lo que es un entero, como estamos viendo, pero también se puede asignar funciones. Por ejemplo, ahora podríamos hacer alumno.está aprobado, y esto va a ser igual a una función, y esto ya pues detecta que hacemos una función, y cuando escribimos vemos que nos indenta. Entonces decimos si su nota dis.nota es mayor que 5, pues hacemos un return de true. Si no, pues estará suspenso. Es un return de false. Y cerramos y ponemos el punto y coma para finalizar la función. Ya la tenemos almacenada. Entonces ahora podríamos decir alumno. Aquí también se puede pulsar tabulador para autocompletar. Y podemos decir alumno está aprobado. Cerramos porque no necesitamos parámetros y él nos dice true. Entonces, vamos a salvarlo en la base de datos, pues daríamos db.alumnos.save de el nombre de la variable alumno. Vemos cómo se inserta. Entonces podríamos hacer un db.alumnos.find alumnos.find y vemos como tenemos nuestros elementos y como vemos como uno de ellos tiene la función asociada, está aprobada. Para facilitar todo esto de la definición de modelos vamos a usar Mongoose, porque desde el propio Node.js vamos a poder crear el modelo con todos sus métodos y que sea bastante fácil la inserción y tener una REST-API que deberían tenerlas todas las aplicaciones web, por lo menos que se hagan en la actualidad. Entramos en su página web y como vemos pues tiene la documentación para descubrir plugins. Aquí nos explican más o menos cómo usarlo. Pues nosotros vámonos a la guía rápida. Entonces cuando entramos en la guía rápida vemos como simplemente pues, se instalaría con npm. Vamos a instalarlo, nos vamos a la terminal y lo ejecutamos. Descarga las dependencias necesarias. Vale, y ahora pues ya lo tendríamos instalado. Entonces volvemos a su página y vemos como aquí nos explica cómo conectarnos a la base de datos, cómo abrirla, cómo generar esquemas. Nosotros, para que sea todo un poco más práctico, pues vamos a generar lo que es un modelo, un esquema, y vamos a intentar hacer una REST-API sobre este modelo con lo que es Express.js. Para ello pues nos vamos a lo que es el Notepad, creamos una carpeta modelos para que esté todo más junto, models, y una vez pues creada la carpeta modelos, mira, vamos a crear un archivo models, no nos deja, vamos a eliminarlo y nuevo file no.
Ahora, dentro de Model vamos a crear, pues por ejemplo, vamos a hacer un esquema de profesores, los cuales querríamos almacenar por lo que son su nombre, su apellido y por un departamento, un correo, y ahora vamos viendo conforme vayamos haciendo. Entonces definimos profesor model.js. Entonces ya lo tenemos añadido. Yo ya por motivos de rapidez he generado los códigos para que podamos usarlos e ir un poco más rápido. Entonces, aquí como veis, pues de primera hace falta pues incluir Mongoose, después el esquema, y ahora pues definimos el esquema. La forma de definirlo es así, bastante sencilla. Pues ponemos por ejemplo el nombre, el tipo, estos son objetos, el tipo string y si es requerido o no es requerido. Aquí hemos hecho varios tipos para que veáis, por ejemplo, si necesitamos un índice único, pues solo tenemos que incluir index unique igual a true. Si por ejemplo no es requerido, pues podemos poner un requiere a false. Y aquí pues como vemos se generan los métodos que están asociados a ese esquema. Por ejemplo podríamos tener es válido. Aquí pues hemos definido unas expresiones regulares, no os asustéis, se pueden sacar fácilmente incluso de internet, en el cual comprobamos si el DNI pues cumple el patrón o no lo cumple. Hemos buscado uno pues que también sirve para lo que sería ciudadano extranjero, y el patrón de correo. Cuando queréis testear, pues por ejemplo, si una expresión regular es buena o no es buena, simplemente pues podéis copiarla, vais a lo que es el navegador y podéis ver pues reset test sería más bien test. Entonces aquí pues tenemos varios, casi que cualquiera serviría. Yo pues le he dado este mismo. Pegamos nuestra expresión regular y entonces pues como queremos comprobar si aceptaría correos, pues pondría pablolorenzo@correo.com y vemos cómo machea. Ahora pues podríamos hacerle pues fallos para ver si hemos quitado la arroba, vemos cómo no machea, y así pues sabemos que esta expresión sirve para comprobar lo que son correos electrónicos. Entonces volvemos al Notepad. Y una vez estando aquí, pues simplemente, por ejemplo, nos generamos un método en el que nos introduce un profesor, pues nos dice si es válido o no es válido, si cumple la expresión regular, testearla o no. Entonces hacemos un return true o false. Por ejemplo, podríamos hacer otro método que fuera el getDepartamento. Entonces, como lo hemos declarado a que no tiene por qué ser requerido, podemos decir que return thisDep si no es vacío, y si es vacío, pues que diga que no tiene el profesor asignado. Y mediante esta función sería pre, y hay otra que es post. Esto sería para aplicarse antes de salvar, y la post sería después de salvar. En esta, pues por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Pues que si el profesor no es válido, o si es válido, continúa next, que sería save. Y ahora si no, pues simplemente nos estamos logueando por consola un status a 0 y que el formato del profesor es inválido. Y no hay que olvidar nunca, al terminar, pues esto siempre se hace cuando se utilizan archivos externos y queremos cogerlos dentro de la aplicación del app.js. Hacemos module export igual a mongoose.model y nuestro esquema que hemos generado. Entonces, para ver si esto funciona, nos vamos a ir directamente a lo que es probarlo. Para eso vamos a generarnos unos tests y vamos a crear nuevo directorio. Vamos a también agrupar los test. Y ahora dentro de test pues podemos crear otro archivo que sería test profesor. Aquí pues comprobaríamos si se guardan profesores, si están ya duplicados, si no están duplicados, y ya pues iríamos sobre seguro cuando vayamos a implementar nuestra REAPI. Entonces pues también tengo generado un pequeño test de forma que podamos comprobarlo fácilmente. Estamos buscando el test. Bueno, ya lo tenemos. Entonces ahora simplemente abriríamos y pegamos nuestro test. A ver, simplemente pues requiere Mongoose también porque vamos a usar funciones
y no están dentro. Entonces, por ejemplo, requiere profesor, que es donde nuestro modelo que vamos a usar, y nos conectamos a la base de datos. Aquí pues lanzar un mensaje y se ha conectado, y ahora pues vamos a crear varios profesores. Por ejemplo, tenemos el create, tenemos uno que no le hemos introducido ni siquiera email y DNI, entonces debería fallar porque estos son requeridos. Aparte hemos metido otro en el que ya sí tiene email y tiene aparte DNI y están validados. Vamos a añadir otro que nos validara lo que es la expresión regular del correo, por ejemplo. Entonces simplemente copiaríamos otro caso, pero pues en el fondo podríamos llamarlo igual porque no van a ser llamadas a la vez, pero bueno, vamos a cambiarlo y ahora pues hacemos que la expresión regular no se cumpla. Una vez guardado, pues simplemente tendríamos que ir a lo que sería nuestra terminal, entrar dentro de lo que son los tests. Bueno, vamos a asegurarnos que la ruta que estamos poniendo a los modelos, porque estamos diciendo que sería dentro de la misma, pero no, está en un nivel inferior. Guardamos y ahora pues tendríamos que ir a test y hacer un no test profesor. Bueno, y tenéis que perdonar porque ya sabemos por qué ha fallado, y ha sido porque con copiar y pegar, que es una técnica que en el fondo no es nada recomendable, hemos cambiado el nombre a esta variable, pero la hemos dejado igual. Entonces estamos llamando una variable que no existe, entonces evidentemente nos va a fallar. Entonces para ahora ya sí podríamos lanzar, y ya aquí pues vemos como nos dice que el primero tiene un error, y el mensaje pues el email es requerido y no lo hemos introducido. En el segundo pues el formato de profesor no válido, y en el nuestro pues nos mostraríamos aquí fallo porque no lo estábamos procesando de ninguna forma. Entonces pues bueno, sí, lo que pasa es que no lo hemos visto, sería este de aquí porque está procesando nuestro nuevo formato, el formato profesor no válido, y el siguiente porque sí se ha guardado porque no tiene ningún error. Estaríamos hablando de este que no se salva porque no tiene la expresión regular, este que le faltan datos, y este que ya si la cumple pues tiene aquí el correo válido y aparte una sucesión de números y una letra que cumple el formato de lo que es un DNI. Y entonces ahora vamos a lo que sería introducirlo dentro de lo que es la aplicación. Entonces para ello pues abrimos la aplicación y nos hace falta pues copiar aquí los requisitos para poder usar Mongoose. Entonces pues copiamos Mongoose y aparte introducimos el modelo que queremos usar. Entonces ya tenemos Mongoose, estamos introduciendo el modelo que está aquí guardado en profesor, y ahora activamos el API. Para activar el API vemos que aquí las redirecciones de las rutas se están aplicando sobre index y user. Este user está más casi que como formativo que como otra cosa porque nos lo ha metido automáticamente. Entonces nosotros vamos a crear el API y lo vamos a crear dentro de rutas también el API. Entonces para ello nos vamos a rutas y dentro de rutas añadimos el archivo api.js. Entonces para que sea fácil de crearlo simplemente pues vamos a ver lo que hace cuando es user. Entonces ya tenemos abierto user, ahora abrimos el API y lo pegamos. Entonces ahora pues cuando sea API va a responder API activa. Entonces ya tendríamos nuestro caso base del API. Entonces ahora nos tendríamos que ir a lo que es la aplicación, y en la aplicación también vemos como dice que use cuando sea barra va a ir hacia root y cuando sea user va a ir hacia user. Entonces ahora podemos coger y hacer lo mismo con el API. Vale, entonces para poder probar esto vamos a lanzar nuestro servidor, que si no está lanzado.
Y ahora pues vamos a hacer la prueba llamando a API. Vemos que nos dice que la API está activa. Entonces ahora queremos hacer que esta API nos deje de trabajar con lo que son los profesores. Entonces para poder trabajar con lo que son los profesores, pues simplemente seguiríamos trabajando con un archivo de ruta y ahora tendríamos que hacer un root.get y nosotros pues ya tenemos la función generada para ir más rápido y ahora pasaremos a explicarla un poco. Entonces cogemos, la añadimos. A ver, evidentemente todos estos comentarios y todas las cosas cuando se copian y se pegan pues hay que quitarlas o modificarlas o ponerlas correspondientes, que ahora si veis que alguna no se hace por la rapidez del vídeo. Entonces pues haríamos un root.get y ahora haríamos pues profesor, de forma que ya sabríamos que estamos trabajando con profesores concretamente, porque si tuviéramos alumnos pues podríamos cambiar el prefijo a alumno de forma que fuera más rápido. Después add, pues una opción donde podríamos tener un get simplemente para buscarlo y ahora lo probaremos también. Y tenemos por ejemplo el nombre, pues ya todo lo que empieza por 2 puntos sería considerado parámetro. Entonces pues esto sería un parámetro que se llama nombre, esto sería un parámetro que sería punto apellido, DNI. Normalmente estas cosas se suelen hacer por post en vez de por get, pero yo pues para que podamos verlo más rápidamente lo estoy haciendo por get. Ahora, pues por ejemplo, aquí diríamos que el orden de los parámetros sería el nombre del profesor, los apellidos, el DNI, el correo y el departamento. Entonces vamos a testearlo. Vamos al navegador, introducimos nuestra dirección, array.py /profesor pues Pedro García. Y ahora pues de DNI, por ejemplo, la letra F, su correo electrónico pgarcia@correo.es y su departamento pues LSI. Lo ejecutamos y vemos como da un fallo. Este fallo es normal que nos ocurra porque si os dais cuenta, dentro de lo que es el archivo de rutas API estamos preguntando por el objeto profesor y ese objeto profesor pues aquí no se está definiendo en ningún sitio. Entonces para esto simplemente pues añadimos lo que es a Mongoose y donde se encuentra el modelo de profesor y guardamos. Entonces volvemos a lanzar el servidor por estos cambios realizados. Podríamos poner live reloaded sobre la carpeta de la app y cuando detecta cambios pues también lanzaría. Ahora vemos y vemos cómo se ha añadido. Nos da aquí un status igual a 1.